Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Les damos la bienvenida a una emisión más de Entropy, un espacio donde exploramos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Iván, muy bien, empezando mes. Diciembre está muy bonito. Sí, ¿verdad? Ahora sí que ya la última y nos vamos. Pues espero que no, yo me quiero quedar otro ratito. Bueno, o sea, el 2022 Ok. acaba. Sí, Ivancito, ¿tú cómo andas? Pues fíjate que un poco estresado, hay muchas cosas en el trabajo, Ok. pero, pero bueno, ahora sí que un nivel de estrés que me hace trabajar bastante bien. Y también contento porque se vienen cambios interesantes. Entonces, pues a ver de qué forma, ¿no? Impacta en mi vida esos cambios. Y también pues contento, finalmente, no puedo creerlo ya un año, ¿no? En este proyecto de Entropy. Sí, Iván. Esperemos que a ti que nos escuchas, pues te siga siendo de utilidad. Y si no, por lo menos que te diviertas. Ajá, sí, sí. Alguna vez un amigo me dijo, es que son muy jocosos y yo, o sea, que te hacemos reír. Bueno, mira, es válido, Iván, es válido. Para que digan que también los psicólogos tenemos humor, Ujú. ¿no? Exacto. Entonces, pues ahora sí que ya también enlistándome, ya puse mi arbolito de Navidad, ya estoy haciendo mi carta a Santa Claus, ¿no? Ok. Entonces, a ver qué me puede traer. Depende de cómo te portaste, Iván. Depende, Sí, acuérdate. sí, lo sé. Pero bueno, espero que todos ustedes que nos escuchan, también estén ya redactando sus cartas, ¿no? No importa si sean grandes o chicos. Creo que es importante, ¿no? Saber pedir y saber recibir, por favor, ¿sale? Entonces, ¿qué celebramos hoy, Fede? Pues fíjate que yo creo que es importante retomar que hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Es una lucha que todavía no termina, que tal vez ya venga en camino una vacuna. Recuerdo que habían ya algunos pilotos, pero bueno, es una lucha en la que continúa y esperamos que les vaya muy bien a quien esté padeciendo esta situación y esperemos que pronto tengamos una solución definitiva para este gran mal, ¿no? Sí, y solo recordarles que el virus que genera el SIDA es el VIH y el SIDA es como ya la enfermedad que generó el VIH tras después de mucho tiempo y de haber debilitado el sistema inmune, ¿no? Exacto. Entonces, a ustedes que nos escuchan, en verdad, cuídense, sí, disfruten mucho su cuerpo, disfruten mucho su sexualidad. Sin embargo, no echen el roto, ¿no? O sea, créanos que su cuerpo es lo más valioso que tienen. Entonces, cuídense. Y pues a todas las personas que tienen ya este virus, que ya están padeciendo esta enfermedad, pues les mandamos un muy afectuoso abrazo. Esperemos que la medicación les ayude y pues también, ¿no? Esperamos que puedan continuar aquí aprendiendo y saliendo adelante, ¿no? Cumpliendo todos sus sueños. Sí, Iván, mis mejores deseos para ellos. Iván, también hoy se celebra el Día del Químico. Felicidades, Iván. ¿O tú no eres químico? Pues mira, yo soy ingeniero, yo soy químico y yo soy licenciado. Así que yo soy todo a la vez. Ah, Y entonces muchas, no eres químico. no, no, claro que sí, yo también soy químico, Ajá, sí. aunque también tenemos el día de ingeniero químico. Pero sí, acepto tus felicitaciones. Muchas gracias. Felicidades a todas estas personas que se dedicaron a esta área de la ciencia. La verdad creo que es día con día en diferentes ámbitos. Felicidades. Y fíjate que yo también quiero, bueno, saludar a todos mis amigos de la carrera y todos los colegas, ingenieros químicos, pero sobre todo a los químicos. Tengo una muy querida amiga que se llama Erandi. Saludos, Erandi. Y pues en particular también me gustaría felicitar mucho a Erandi porque resulta que se acaba de casar. Felicidades. Así que muchas felicidades a ella y a su recién estrenado esposo. Y en general, pues a todos los químicos, ¿no? A todas las personas que se han dedicado a estudiar esta rama de la ciencia, muchísimas felicidades. Felicidades a todos. Y pues Fede, si estás de acuerdo, creo que ahora sí es momento de Presentar a nuestra invitada. Exactamente. Hola Jess, buenos días, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola Fede, hola Iván. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, ahora sí que muy contentos de contar con tu apoyo para este episodio.
Y fíjate que Fede y yo teníamos la duda, ¿dónde estás radicando actualmente? En Querétaro, en un pueblito mágico llamado San Joaquín. Órale, muy bien. Aquí tienen su casa. Muchas gracias. Saludos a todos. Así que muchos saludos al pueblo de San Joaquín y a la gente de Querétaro. Creo que ya estamos repitiendo estado, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Pero no importa. Muchas felicidades. Otra vez. Y muchas gracias también, Jess, por aceptar la invitación. Sé que tú eres como ya una seguidora asidua de Entropy, entonces más o menos ubicas la dinámica del café. Y si estás de acuerdo, nos gustaría saber un poco de ti y no sé si te pudieras presentar un poco. Sí, claro. Yo, me llamo Jessica Real. Soy médica egresada de la CENSI y actualmente laboro para una institución. Aquí, gracias a esa institución, pues fue que logré cambiarme de estado, ¿verdad? Y felicidades por su aniversario, por cierto. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea que entonces eres una doctora. Así es, colega, así es. Entonces te debo decir doctora Jessica. Por favor, gracias. ¿Cómo se Muy bien, perfecto. Pues ahora sí que que creo que es una profesión bastante interesante, ¿no? No, ¿cómo te fue en la pandemia? Horrible, hubo mucho trabajo. Justamente cuando llega la pandemia, me llega mi base en noviembre y todo el relajo de la pandemia aquí en México pues empieza como a mediados de marzo. Entonces, pues muy feliz por la base, pero obviamente el trabajo fue pesado. Ahora sí que entraron muchos problemas psicológicos también, tanto para nosotros como trabajadores y obviamente pues, como los pacientes. Entonces sí estuvo feo, nos fue mal. Híjole. Bueno, así que creo que sí fue una experiencia fue una crisis, ¿no? Que superó muchos temas, tanto a los países como a los sistemas de salud. También. Entonces sí estuvo bueno porque pues al final de cuentas uno va conociendo o se conoció como la enfermedad, pero pues ya estando ahí en la trinchera pues sí estuvo fea. Muy bien, y qué bueno que tú, o sea, pues estás bien, ¿no? ¿O ya te dio COVID? Ya me dio. Fue en el 2020 que tuve. Como por diciembre, justamente más o menos, a principios del mes de diciembre fue que me dio. Y pues bueno, más que nada yo creo que era la angustia de todo lo que veía uno en el hospital, de cómo llegaban los pacientes bien y al otro día amanecían ya para entubarse. Entonces como que es más el miedo, la angustia de la enfermedad que lo que me pasó, gracias a Dios, o sea, sí me fue muy bien, pero es más como que nada ese aspecto psicológico que se llegó a tocar y que se dejó también incluso en pacientes. Muchos ya llegaban con trastornos de ansiedad, de estrés, secundario a lo que vivieron, tanto con sus familiares como en ellos mismos. Okay. Oye, y justamente ahorita que mencionas el tema de miedo y ansiedad, o sea, a ustedes, por ejemplo, o tú en tu caso como doctora que estuviste al frente, ¿el hospital les dio alguna consejería, recibieron algún apoyo o qué hiciste, por ejemplo, tú? El primer año que fue en ese de marzo, pues estuvo horrible, pero no se nos dio un apoyo o una asesoría hasta el siguiente año, porque obviamente hubieron también defunciones de personal médico, enfermería, servicios básicos, directivos. Entonces, cuando allá se ve rebasado todo eso, obviamente se implementó un programa que era como una evaluación psicológica. Pero obviamente, pues muchos por la lejanía, pues vivíamos lejos, a 40 minutos más o menos unos, entonces muchos no íbamos. Después se hizo como un apoyo por vía internet, en línea pues, y pues también, pero pues es algo como que muy superficial, vaya. El apoyo fue muy superficial. Ok, comentas que el miedo, o sea, ¿tú cómo viviste? No sé si nos puedas compartir, ¿no? O sea, ¿tú qué vivías como miedo? O sea, ¿cuál era tu experiencia? Pues más que nada era el miedo porque al final de cuentas, pues no se sabía ni siquiera cómo tratar la enfermedad. Entonces, al no saber tratar la enfermedad, porque realmente nos basábamos en estudios, pues, del país vecino, de los artículos que salían,
muchas veces pues ni siquiera era el tratamiento ideal, pues era el miedo, porque mucha gente llegaba, incluso cuando se llegan a presentar casos en México, pues obviamente yo en ese entonces estaba en Zacatecas. Entonces mucha gente así de que ya está en México, ya. Entonces, ¿cómo les dices también, cómo tranquilizas a la gente cuando realmente también uno no tenía la información necesaria para orientarlos, vaya? Entonces sí era angustiante, sí era estrés. Y luego viene la otra parte. Yo, por ejemplo, donde yo estaba, nos rotaban. A veces podíamos estar adentro con los pacientes ya hospitalizados, a veces nos tocaba en la consulta y a veces nos tocaba estar en filtro. Al principio, por la pandemia, teníamos que recibir a todos los pacientes, así fueran derechohabientes o no, así fueran de lista, así no tuvieran seguro. Pero llega un punto en el que tienes que darle la preferencia a tu gente. Entonces, eso como que fue la parte más difícil. Decirle a un paciente que se viene ahogando, que no porque no tiene derecho, creo que psicológicamente, al menos a mí sí, o sea, te quedas así como que ching, pues soy ahora sí que la mala de la historia, ¿verdad? Pero pues ahí vas aprendiendo cómo darle las herramientas también a los pacientes para tú tranquilizarte y darles pues la información que necesitaban, dónde se tenían que atender, qué tenían que hacer, porque muchos familiares no tenían que estar ahí, porque a veces iba uno a hospitalizarse y ¡fum!, ya estaban como 5 o 10 familiares afuera. Y pues eso se tenía que controlar. Entonces, sí hiciera un miedo respecto a esa situación como tal. Oye, Jessy, fíjate que ahorita me quedé pensando porque para mí, digo, yo no me he contagiado, pero sí tenía todo este nervio de me voy a contagiar a los míos. Uh-huh. Y después de que pasan como los picos de contagio, recuerdo perfecto que cuando iba, por ejemplo, yo al mandado, iba yo al mercado y en ese punto, la verdad es que yo sí tenía cierta aversión a salir, de poderme contagiar. O sea, ni siquiera era de que estuviera seguro de que me iba a contagiar. Pero yo sí tenía como un poco de fobia, yo creo, ahí sí, porque apenas pensaba en que iba a salir y bueno, yo ya estaba nervioso, estaba estresado, me daba miedo, literal. Ajá. Ahorita que nos compartes esto dentro del hospital, ¿tú en algún momento llegaste a sentir un poco así de miedo, de fobia tú, no del COVID, sino a lo mejor de la exposición, de ir a tu trabajo, no sé, algo? ¿Llegaste a tú vivir algo? Sí. Yo me acuerdo que cuando empiezan a verse ya casos allí en el estado de Zacatecas, pues literal, así como lo platicaban, llegaba uno y se desvestía en el patio y hasta me compré otra lavadora chiquita para poder llegar y aventar ahí la ropa. Pero realmente, si uno lo analiza, todo esto lo tuvimos que haber hecho desde antes, desde siempre. Yo creo que a mí me ayudó porque yo me enfermaba seguido de la garganta. Cuando me toca estar en urgencias, empecé a utilizar el cubrebocas. Okay. A veces porque también como había mucha gente que no le gustaba el servicio, que no quería estar ahí, pues como que me agarraron de tomarme fotos. Entonces me empiezo a poner cubrebocas y eso me ayudó mucho también. Entonces yo ya estaba acostumbrada a utilizarlo, para mí no fue incómodo. Pero sí se pone a analizar uno eso y realmente el lavado de manos, el uso de los cubrebocas, el limpiarse el calzado o la suela del calzado, pues eso es lo más contaminante. Eso siempre lo tuvimos que haber tenido ya desde años. Más bien se presenta esta enfermedad que nos dice, nos jala las orejas y ahora sí hay que desinfectar lo de la despensa, lo del mercado, pero realmente todo eso sí se tuvo que haber tenido como que la prevención, el factor preventivo desde antes. Oye, Jess, y pensando en ese escenario, me imagino, o sea, no sé si fue posible, pero me imagino, tal vez alguna persona te llegó como con el miedo, el pánico y todo, viviendo de que ya tenía COVID y estaba contagiado, y realmente no estaba contagiado, pero era como más el miedo, la fobia, ¿te llegó a pasar? Sí, había gente que sí, que muchos familiares también, o gente que llegaba, vengo a valorarme porque ayer hablé con un compañero y hoy salió positivo. Y yo así pero ¿tienes algún síntoma, alguna molestia? No, pero mentalmente ella ya estaba sugestionada de que algo le iba a pasar o preventivamente quería que le diéramos algo. Entonces sí llegaban con ese miedo, ese temor, esa angustia. Y justamente hablando de este miedo, ¿qué podríamos decir que era? ¿Como una fobia? O sea, ¿sí ya era fobia? O sea, quizás estaremos hablando de una agorafobia, como miedo a exponernos. Más, pues, en el escenario en el que estábamos, sí se podría considerar como una agorafobia.
Sí, bueno, yo me imagino y en algún momento les platicaba que yo cuando pasa no la primera, sino la segunda, el segundo pico de contagio, yo recuerdo que en el primero, pues yo seguía como en stand-by desde el primer momento hasta que termina el segundo pico. Baja la incidencia, pero yo me di cuenta que sí, a mí ya pensar que tenía que salir de casa, a mí sí me causaba ya conflicto fisiológico. Empezaba ya a sudar, estaba muy nervioso, me sentía alterado y pensar que salía a la calle y el que me iba a saludar estaba contagiado. O sea, yo sí lo identifiqué ya como una fobia, porque había varias reacciones. Y no fue un día, fueron varios días. Entonces ahorita que nos platica Jess de esta situación en el hospital, digo, yo lo digo de salir a la calle, pero pues ella estaba en la trinchera y estaba en el hospital, ¿no? Sí. Exacto. No había opción de decir, no quiero salir hoy. Y bueno, Jess, No. digo, pasa todo esto, pasa esta situación, se va aprendiendo. O sea, ¿tú cómo le hiciste justamente para lidiar con ese miedo? Porque pues literal era tu fuente de trabajo, ¿no? O sea, no había forma de que mejor ya renunció, ¿no? O sea, todos los hospitales estaban iguales. O sea, ¿qué hiciste o cómo le hiciste? O sea, ¿cómo pudiste enfrentar esta como agorafobia que la misma pandemia generó? Pues creo que principalmente, de primera instancia, saber que mi familia estaba bien. O sea, yo creo que me pega más cuando mi mamá se enferma. Y aquí sí puedo comprobarlo, que ella se enferma, pues un cuadro respiratorio, una gripa, al tercer, cuarto día que le exigen una prueba en su trabajo y que sale positiva, es cuando ella se cae. O sea, psicológicamente se cae, le pegó, porque ya tenía un diagnóstico como tal. Pero yo creo que ella, si no se hubiera hecho la prueba hubiera estado bien. Entonces, a mí me ayudaba mucho mentalmente que yo no tenía a mis familiares aquí en la casa, que no era como que llegar, no los podía abrazar. Yo sabía que estaban bien, que tenían que cuidarse, que tenían que estar aislados, y eso mentalmente me ayudó mucho, mucho. Trataba de no ver noticias, trataba mejor de ponerme a escuchar música, leer un libro, distraerme en esa situación. Entonces, pues no. Eso siento que fue lo que me ayudó. O sea, por una parte saber que tus familiares estaban un poco lejos, o sea que tal vez no eras fuente tú de posible contagio, y por otra parte, identificaste que tal vez el estar escuchando noticias también era algo que alimentaba tu fobia o tu miedo, y entonces lo que hiciste fue evitarlas. Exactamente. Okay. Entonces sí, ahí caíamos ya en una fobia. Oye, yo sé, estoy de indiscreto, pero yo sé que tú tienes un tema con las arañas. Sí, claro. Sí, Nos mis amigas las arañas. Justamente se me acaba de atravesar una y ya, voló. Sí tengo una fobia con las arañas, pero ya analizando toda esa situación, creo que ya estoy en el punto más bien de una ansiedad con las arañas. ¿Y cómo es? O sea, ¿cómo identificas que tiene, o cómo desarrollaste? ¿Lo recuerdas? No me acuerdo exactamente, no fue en la niñez, fue como que ya en la adolescencia. Específicamente yo no recuerdo un evento traumático, ni a mi mamá que tuviera miedo a las arañas. Al contrario, yo gritaba y la pobre ya llegaba porque sabía que ya me había encontrado una araña, me había salido una araña. Entonces, realmente no puedo identificar a qué edad o si tuve algo traumático. Pero yo sé que en la adolescencia empecé con la fobia a las arañas. Ok. Y o sea, y no sé si nos puedas platicar, o sea, cuando dices fobia a las arañas, o sea, ¿qué vivías o qué sentías? ¿Cómo lo vivías tú? No, pues yo veía una araña incluso no importaba el tamaño. Para mí era una araña, es araña y me daban miedo. Miedo de gritar, miedo de que todo lo que se describe así como inicia un cuadro de ansiedad, así. Me daba taquicardia, sentía sudoración en las manos, alejarme en este caso pues de la araña. No, o sea, un estrés impresionante. Te paralizabas. Me paralizaba, me quedaba en una esquina, aunque me estuviera bañando, aunque estuviera haciendo lo que fuera, gritaba y pues ya. Llegaba alguien y me rescataba, o llegaba alguien y eliminaba la araña, ¿verdad? O sea, pero entonces hasta que alguien no hacía algo con la araña, tú te quedabas como paralizada. Exactamente. Oye, exactamente así. O sea, ¿y eso te llegaba a ocurrir en cualquier escenario? O sea, en casa, escuela, trabajo. Pues generalmente era en casa. O sea, no me acuerdo que me haya pasado en la calle.
o en la escuela, pero obviamente evitaba, o como el vivario, no sé si lo han visitado allí en Iztacala, que está. Uh-huh. Sí. Yo ya en la facultad jamás logré entrar tampoco ahí, jamás. O sea, porque Entonces, evitabas justamente ir a lugares donde pude haber arañas. Sí. Órale. Es más, Iván, yo recuerdo que mi hermano mayor trabajaba hace muchos años en una editorial, y le daban o compraba, eso sí desconozco, pero tenía como bibliotecas de libros, y había uno que pues eran de animales, uno específicamente de aves, otros de peces, y había uno de araña. Entonces yo me acuerdo que lo abrí sin querer. Yo ni siquiera podía tocar la hoja de la tarántula, o sea, ni eso podía hacer. Me daba miedo. Wow. Me daba miedo así de simple. En revistas, en libros, en una foto, no, tampoco. O sea, finalmente, como lo hemos descrito, ¿no? Finalmente tú sí manejabas esta aracnofobia, ¿no? Que vendría siendo una fobia específica, y que en las sesiones pasadas comentábamos que cuando una persona tiene miedo a una especie como de animal, el nombre general es zoofobia, ¿no? Que en este caso, al ser una específico de las arañas, pues se le llama aracnofobia. Y mira, perdón, ahora sí que, bueno, era parte del interés, ¿no? De que participaras en nuestro café, justamente con lo que nos platicas, ¿no? Podemos ver cómo la fobia te afectaba, ¿no? O sea, desde el momento en que ves una araña o algo similar, pues te paralizas, tienes reacciones físicas como ansiedad, estrés, taquicardia, manos frías, ¿no? Eres incapaz como de seguir haciendo tu vida, o sea, en ese momento, y hasta que alguien no llegaba externo y te resolvía, o en este caso, pues eliminaba la araña, tú no eras capaz como de seguir, ¿no? Haciendo tu actividad, lo que estuvieras haciendo. Entonces, y comentaste algo muy interesante, ¿no? O sea, quizás donde te pasaba más era en el hogar, pero fuera del hogar, justamente tú evitabas esos posibles espacios donde pudiera haber, ¿no? Por la naturaleza del lugar. Entonces, aquí vemos esto que comentábamos de la evitación. O sea, cuando uno tiene una fobia a algo, uno de forma natural, a menos que sea masoquista, vas a evitar, ¿no? Vas a evitar ese lugar, esa fuente del miedo, porque pues como ya bien lo describiste, generaba un cuadro de ansiedad y de estrés muy alto. Exactamente, y eso es lo peor de las fobias, que tiene un nivel de conciencia que te hace que precisamente te alejes de esa situación. Y en tu caso estamos hablando de las arañas, o sea, afortunadamente es un insecto, es algo que quizás en ciertos lugares se dan, o sea, están, pero imaginemos un caso de una persona, como ya decíamos, ¿no? Que le da miedo la gente, que le da miedo el polvo, que le da miedo lo que el papel. Una de las fobias que más me impresiona es esa de la papirofobia, o sea, el papel, pero sí existe. Sí, o sea, imagínense, hay objetos a los cuales se puede asociar ese miedo extremo tan comunes, ¿no? Como el papel, o Federico el otro día comentaba, ¿no? De una persona que conoció que le daba miedo el amarillo. Uh-huh. Y ahora hace poco de una que tiene también fobia al color rojo. Y yo dije, ¿en serio? Sí. Y puede ser como dices tú, en papel, una fruta, una taza, una escena en una película y sale algo rojo y dice que se la pasa muy mal. Oye, Jess, ¿y tú tienes además, o tuviste en algún momento alguna otra fobia, algún otro animal, alguna otra cosa, o es lo único de que tuviste que padecer? Ay, no, también me dan miedo las víboras, las serpientes. Pero creo que he determinado que más que, ¿cómo será? Siento que, por ejemplo, yo ya mi fobia la he sabido controlar gracias a que no llegué a necesitar una terapia como tal. Pero aquí tiene mucho que ver pues también el manejo del que estuvieron hablando, como que el contacto, la afrontación, la terapia cognitiva, eso me ayudó mucho, sin querer, porque pues en ese entonces yo no tenía mucho conocimiento, pero cuando yo me voy al servicio social, no sé por qué preferí Zacatecas que irme a Yucatán, desconozco, pero bueno, me voy a Zacatecas, donde hay muchas víboras de cascabel. En una ocasión yo vivía en una casa que tenía un patio grande y pues me puse a limpiar un día. Y no sé si han visitado Zacatecas, pero en temporada de frío, como es diciembre, enero y parte de febrero, pues es sacar la chamarra más gruesa que tenga uno.
Total, que me pongo a limpiar y en la chamarra sentí la telaraña. Entonces abro la chamarra y estaba una viuda negra. Y sé que es una viuda negra porque hasta me lo comprobé. Entonces, saco la chamarra y en mi casa, su casa, siempre tengo, eso sí, Raid. Entonces le vacié como casi la botella del Raid. Saco, está el mentado reloj de arena que tienen que tener las viudas negras en la parte de la panza o del abdomen. Y yo no la pude tocar, o sea, yo me acuerdo que la quito con la escoba, la tiro a la basura, lavo la chamarra como que para asegurarme, y aún así nunca la volví a utilizar. La regalé o la tiré, no me acuerdo qué le hice, pero ya no pude. Ok, qué fuerte. Pero por ejemplo, esa experiencia con esta araña, o sea, tú reaccionaste, o sea, estabas sola, o sea, no había nadie que te ayudara. Ajá, es ahí lo que siento que me ha ayudado. Como yo ya estaba sola, pues ya no iba a tener mi mamá que viniera al rescate ni ninguno de mis hermanos. Entonces, uno se expone a lo que le da miedo y ahí no tenía más que de dos sopas. O la dejo ahí a que anide o la mato. O sea, no hay más. Así que fue como una terapia de aproximaciones sucesivas un poco obligatoria. Más obligatoria que nada. Aunque bueno, en este caso la viuda negra sí es una araña de cuidado, ¿verdad? O sea, porque... Entonces creo que más que nada es el temor de lo que me vaya a pasar si alguna araña que es venenosa me pudiera causar un daño. Por ejemplo, la viuda negra o lo que es la violinista, eso, como que me genera esa miedo o esa angustia. Entonces siento que mi fobia pues la he ido tratando porque yo sé que todas las arañas no son malas. Yo ahorita, por ejemplo, tolero las arañas, las patoncitas, porque pues al final de cuentas son exterminadoras de plaga. Entonces esas sí ya las quiero, ya les perdono la vida. Pero a las que son de dudosa procedencia o que no puedo ver bien, porque actualmente hasta la fecha puedo ver en fotos cómo es una violinista, pero nunca he visto en físico yo una violinista. Pero yo he visto cómo mueren pacientes por una violinista, por una viuda negra. Entonces como que es ahora mi temor de que me vaya a pasar eso. Lo mismo me pasa con las víboras de cascabel o con los alacranes. Y lo peor es que todo eso hay en Zacatecas. Por eso ya no estás allá. Por eso me cambié, exactamente. Digo, ahora sí que aquí comentas algo interesante, ¿no? O sea, por tu propio desarrollo personal, el trabajo y demás, pues hubo un momento donde tuviste que salir de casa, ya no contabas con el apoyo de alguien que pudiera, como dijiste, rescatarte, ¿no? De la situación. Ajá, y cuando sí. te enfrentaste a la primera escena donde, pues, reconoces este insecto, pues, bien lo dijiste, ¿no? Tenía de dos sopas. O lo enfrento, o pues me paralizo, ¿no? Y afortunadamente lo enfrentaste y acabaste con la araña. Y justamente acabas de comentar algo más interesante, o sea, realmente quizás tu miedo no es tanto a la araña, sino es a lo que puede provocarte en este sentido, que es a cómo podría afectar tu salud, ¿no? Porque ya salió el tema de las cascabel. Sí, como que ya cambió, como que ya ahí es donde digo que yo se transformó o tengo controlada esta fobia ya. Ok, o sea, hoy por ejemplo dices ya toleras a las arañas patonas, ¿no? Exacto. Pero finalmente si ves una araña, de nuevo una cascabel, una araña, una viuda negra, sí eres capaz de reaccionar y así que de matarla, ¿no? ¿Qué le vació el raid? Ok. Digo, es muy divertido irlo a la distancia. Me queda claro que el momento no es nada agradable por ustedes. Fíjate que en algún momento comentábamos que en más del 75% de las personas que tenían una fobia normalmente identificaban una segunda fobia, por eso me causó curiosidad. Aunque también otros estudios que mencionábamos decían que una vez que empiezas a bajar la intensidad de la fobia de una de ellas, automáticamente bajas la segunda. Entonces hay programas que intervienen, por ejemplo, Jess, esta parte que te costaba tanto trabajo con las arañas y hay una segunda de víboras, y si la de víboras tiene menos intensidad, normalmente los trabajos terapéuticos empiezan con las víboras, que es la segunda, a modo de que disminuya la reacción de la primera, y una vez que ya avanzas con la segunda empiezan a abordar la primera. A mí me causó curiosidad de un tratamiento conductual aquí en la Ciudad de México, donde exponían directamente a niños a víboras, a serpientes, a alacranes, tarántulas, arañas, y bueno,
una serie de insectos ahí, 100 pies creo que también aparecían. Y me causó curiosidad que alguien reportó que tenía fobia a las ratas. Y entonces, como estaba fuera de todo lo que estaban interviniendo, hicieron que esta persona por separado se enfrentara a una rata. Y no les fue tan bien. La verdad es que esto que dices, que la experiencia, la vivencia y el conocimiento te hizo decir, híjole, es que es por sobrevivencia, o ella o yo, literal, pues te empuja, ¿no? Y te sirve y te apoya. Pero así como empujar a un niño, tienes miedo a la rata, ten una rata, como que tampoco se oye tan padre, ¿no? O sea, es que de hecho creo que antes, ¿no? Como que en las mismas familias, cuando a una hija o un hijo, sobre todo los varones, se descubría que tenían una aversión a algo, era como lanzarlos, ¿no? De lleno, bueno, ¿tienes miedo a nadar? Pues te echo al agua y aprende a nadar, ¿no? O sea, como que la forma en la que se trataba de ayudar a esa persona, a ese pariente, era muy agresiva, ¿no? Y creo que algo muy interesante importante que hay aquí que marcar es que aunque, pues sí, tú nos estás platicando, ¿no? De que, es que le tenía miedo a la araña y una de dos era ella o yo, ¿no? Pues solamente fui yo. Puede causar gracia. Creo que sí es muy importante a todo el auditorio recordarles que cuando una persona tiene una fobia, para las personas no es gracioso. O sea, no es tengo miedo a las hojas de papel, ¿no? Tengo miedo al color rojo. O sea, puedes sonar irrisorio, puede sonar como dices, oye, ¿cómo le vas a tener miedo a esto? Pero eso no es lo importante. Lo importante, como decíamos en los episodios anteriores, es que reconozcamos la importancia que tiene para la persona que lo vive y en función actuemos, ¿no? Porque inclusive en estas experiencias que ahorita nos compartes, Federico, donde expusieron al niño a una rata, puedes hasta lastimarlo más, ¿no? O sea, puedes generar un daño mayor cuando se incrementa la fobia. Cuando la intención era lo contrario. Y pues imagínate en una ciudad como Ciudad de México, donde pues desafortunadamente abundan estos animales, pues ¿qué estás generándole a esa persona, no? Entonces, aunque quizás da un poco de gracia, recordemos eso, ¿no? Es muy importante sí darle como el espacio y el respeto debido a esa fuente de fobia que una persona nos esté confiando, porque finalmente tampoco es fácil. O sea, tú, por ejemplo, Jessica, ¿para ti fue fácil de conocer y decir, ¿saben qué? Es que a mí me dan miedo las arañas? ¿O a quiénes les has compartido? ¿O como que hubo un proceso así interno de que no es que mejor lo comunico? Porque si no, se van a reír de mí. O sea, no sé, ¿cómo fue esa parte de reconocer la fobia? Es que uno la identifica, o sea, uno sabe, pero yo creo que aquí había un apartado que decía que es muy importante como que darlo a informar a los familiares, porque precisamente pasa eso. Si no se sabe manejar, lo exponemos, como lo que comentaban de que lo aviento a la piscina y que se le quite el miedo. Y pues no, ¿verdad? Entonces, sí es importante. En mi casa sí sabían, pero a veces no faltaba que la broma con la araña de plástico, y pues por oírme gritar, ¿verdad? Pero hasta con eso pues no quedé traumada, ¿verdad? Oye, ¿y alguna vez lo compartiste, por ejemplo, en tu trabajo o con los compañeros de la escuela? De la escuela, justamente allí en el vivario, me acuerdo que yo estaba con una compañera también de la facultad, y las dos, vamos a meternos, vamos a ver, cómo les quedó el vivario. Yo no pude pasar de la entrada, mi amiga dio 2 pasos y también se vino de regreso. Entonces como que ya uno no se siente solo, como que bueno, no soy la única que le pueden dar miedo también las víboras. Sí. Pero más bien con gente muy cercana. Okay. Oye, Jess, ¿y te ha tocado atender a ti en algún momento o has conocido un caso donde asisten a un médico a tratar a alguien por una fobia? No es muy común. Es más, tanto en el servicio de urgencias como en las unidades de medicina familiar, es más temor, pánico, cuadros de angustia o ansiedad. Entonces, más yo siento que es como que el desconocimiento para poderle hacer un estudio bien a ese paciente y determinarle si es una fobia o no. Entonces, a veces no da el tiempo necesario para poder volver a ver al paciente, darle su seguimiento como debe de ser. Pero en lo personal, a mí, una fobia diagnosticada como tal, no. Es más trastornos de ansiedad, o de pánico, o miedos, que se llegan a ver. Pero, pues sí son cosas muy frecuentes también.
estas fobias. Sí, y curiosamente, bien lo acabas de escribir, ¿no? Como los niveles, tenemos el miedo, tenemos la ansiedad, tenemos el pánico, y quizás después del pánico ya se puede llegar a desarrollar la fobia, ¿no? Y por ejemplo, tú, dentro de tu experiencia como doctora o dentro de tu experiencia de vida, ¿tú ubicas o has conocido a alguna otra persona que tenga fobias a otro tipo de cosas? A un compañero de la facultad, estábamos en una clase de laboratorio y yo me acuerdo que pues nadie había argumentado que tuviera alguna fobia o problema con las agujas o la sangre. La práctica era tomar una muestra de sangre y así a los segundos mi compañero, yo recuerdo nada más que iba saliendo la sangre, él estaba sentado, a él se la estábamos tomando y empezó a sudar y ¡fum! Tuvo un síncope, se desmayó así como tablita, pero él nunca había expresado que tuviera alguna fobia. Entonces de eso sí me acuerdo mucho, de ese compañero. Órale, y al final la logró superar, digo, porque como doctor es como algo común, ¿no? Enfrentarte a la sangre. Al final yo sé que no, y se inclinó, él ahorita actualmente hizo una especialidad de salud en el trabajo, o sea, cosas que no estuvieran relacionadas directamente con la práctica tanto de sangre, agujas, ni nada por el estilo. Digo, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, con ese ejemplo que nos compartías, o sea, imagínense que le tenía miedo a la sangre y quería ser doctor, pero antes de seguirse quizás por el campo de la cirugía o aplicar o trabajar en un hospital, decidió cambiar totalmente el giro de su profesión. Bueno, pero hay que ver que a veces sí hay opciones. Yo recuerdo que en laboratorio de psicología, en primer semestre, fue muy loco porque dentro de nuestras primeras intervenciones, pues entrenamos a una rata en un programa conductual. Y recuerdo que a mí me daba mucho nervio. Creo que miedo no, pero nervio sí, de lo que pudiera pasar y así. Entonces, todo controlado según yo. Pero yo recuerdo que al final de las mesas de trabajo donde ponían las canastillas con las ratas, llegó un punto donde alguien se acercó a su rata, que tenía que tomarla de la cola, levantarla, pesarla y volver a regresar a su lugar. Ese era el ejercicio de ese día. Y recuerdo que así como le acercaron la rejilla con la rata, él se puso inmediatamente pálido. Y entonces le dicen, bueno, nada más acércala a la báscula porque hay que pesarla. Yo recuerdo que fue así de entre que se desvanecía y entre que hagan de cuenta que se desconectó, y en algún momento empezó a llorar, pero así. Nunca se logró acercar, nunca, ni siquiera voltearla a ver. Empezó a llorar y tuvieron que sacarlo del laboratorio porque pues era una fobia declarada de las ratas, ¿no? Y en algún momento le dijeron, oye, ¿qué vas a hacer? Dice, pues entrenar ratas, ¿no? Mi problema nada más es con las ratas, ¿no? Pero y por ejemplo, para esa materia que le hicieron, o sea, ¿le dieron concesión para trabajar con palomas? O... Primero creo que reprobó el primer semestre y luego ya después, cuando repitió, como repetidor, le dieron la opción de trabajar el mismo programa conductual, pero con un pichón, con una paloma. Sí, porque, pues imagínate que no te puedas titular porque no puedes lidiar con una rata. Órale. Ay, digo, no, bueno, que no estudié psicología. Pero no una rata ahí para entrenarla o bueno, una araña. Déjenles, voy a platicar la historia de terror. O sea, alguien que no dijo que tenía temor, pero tenía también temor, no fobia, pero temor. En una de las manipulaciones, por los nervios, levantó demasiado rápido la rata. La levantas por la cola y entonces en el tirón le arranca la cola. Pobres. Pero así como le está arrancando la cola, la rata se voltea y le alcanza a morder el dedo. Y entonces era una escena de sangre del dedo al que mordió, de sangre por la cola del lugar donde estuvo en la rata, la cola moviéndose por allá, y el amigo del que les platico estaba dentro del laboratorio. Entonces, película de terror. Sí, yo recuerdo que él no estaba ni siquiera cerca, pero él estaba sudando y se le salían sus lágrimas y todos, sí estresados, es horrible ver eso, pero todo el mundo concentrado en el compañero que tenía la fobia de, ven, pásate para acá, es más salte, tú no veas esto, y así como alejándolo porque estaba bien feo, pero no nos imaginamos, si nosotros teníamos miedo y nervios, no quiero pensar cómo lo estaba viviendo él. Wow. Ahora sí que
Pues no es por ser presumido o algo así, pero creo que yo sí no tengo una fobia. O sea, inclusive cuando he dicho que tengo como claustrofobia, que es como miedo, ¿no? Miedo a estar como en lugares encerrados, o sea, para mí es tolerable. O sea, no es como que no pueda entrar a un elevador o que no pueda entrar a una cueva o algo así. O sea, más bien tiene que pasar mucho tiempo para que me empiece a sentir incómodo. Quizás la única que sí tengo un poco, pero tampoco es como tan común encontrarme con patrones así, es este tema de la tripofobia. De la tripofobia, muchas gracias, Jess, donde ciertos patrones sí me causan aversión, pero tampoco es algo como tan común, ¿no? Donde pueda decir, ay, es que en mi casa, ¿no? En cada esquina de la pared hay algo que me causa tripofobia. No. Lo que sí me he quedado pensando es si en alguna etapa o en algún evento en mi vida haya tenido tanto miedo como que me paralice, como lo que nos compartió Jess cuando antes veía las arañas. Y más bien donde he visto eso, curiosamente es en los sueños. O sea, yo soy como... A mí no me gusta ver mucho el terror, pero antes cuando llegaba a ver algo de terror o de miedo, como que me lo quedaba. Y en los sueños sí recuerdo que de repente soñaba que era perseguido y era o vivía algo y era tanto el miedo o el pánico que en mi sueño yo quería gritar y no podía gritar, ¿no? O sea, como que me quedaba paralizado y nada más, aunque quería huir, aunque quería gritar, lo que fuera, no podía. Y nada más veía como la fuente de mi miedo, como se acercaba, ¿no? Entonces, pero finalmente es un tema de sueños, ¿no? En la vida real, pues afortunadamente nunca he vivido nada así, pero sí creo que con los ejemplos que compartes y que compartió Jessica de su amigo que es doctor, que cambió el giro de su carrera por no querer estar en contacto con la sangre, sí podemos ver, ¿no? Cómo una fobia, lo que ya decíamos en las sesiones pasadas, puede disminuir a niveles fuertes el bienestar de una persona, ¿no? O en este caso el amigo de Jess, alterar por completo el perfil con el que va a desarrollar su carrera, ¿no? Y imagínate tu compañero, el que tenía miedo a las ratas, pues cuántas otras cosas no tuvo que enfrentar, ¿no? Para lograr sacar como la carrera. O sea, es un tema delicado, pues. O sea, parecía hay una fobia, ¿no? Pero realmente sí es un tema, pues que se tiene que tratar, ¿no? Y además, piénsenlo, porque al final de cuentas, como decía Jess, ella no lo identifica desde muy pequeña. Imagínense ese punto donde descubres tu fobia, ¿no? Porque no lo tenías antes y un buen día se presenta. Y digo, hablábamos de las emociones y vivir nuestras emociones y que se vale conocer nuevas emociones y que es bueno vivir las emociones. Pero yo recuerdo un amigo, por ejemplo, en un parque de diversiones, que decían, vamos a subirnos a la casa del terror. Y yo no. No, que vamos a subirnos. Y bueno, mi amigo se subió. Y era un edificio que era un elevador y aparentaba una caída libre, ¿no? Y mientras caía, se oían las puertas y las ventanas y la escena. Y yo me acuerdo que me hacían burla porque yo me quedé a ver el espectáculo ahí abajo de Disney, de Boo, y ahí dice, ay, qué bonitas acrobacias, ay, qué bonita música, ¿no? Yo la verdad, bien. Se sube mi amigo y cuando se baja, le veo su carita de terror y una lágrima y yo, ¿qué pasó? No, es que creo que sí me espanté yo. Pero era una atracción de terror, ¿no? Entonces, pues te tenías que espantar. Yo digo, cuando tenemos un antecedente y podemos ver que viene algo, pues nada más es utilizar la lógica. Lo que cuesta mucho trabajo es precisamente tener una nueva experiencia y descubrir una fobia. Debe de ser muy, muy impactante, ¿no? Sí, me has hecho recordar que, por ejemplo, luego en YouTube hay videos de grabaciones de montañas rusas donde la gente es grabada, ¿no? Y hay casos, ¿no? Que se ven que hay personas que de plano, o sea, empiezan a experimentar el miedo cuando empiezan a salir y una vez que empieza a avanzar el carrito, se desmaya, ¿no? Y se ve cómo van volando los brazos libres. Sí, o sea, porque finalmente puede ser que las personas no siempre sepan a qué le tienen fobia, ¿no? Exacto. Sí. Y ahorita que hablabas de los sueños, Iván, sí, me acordé de que yo cuando tenía una experiencia así con una araña, a veces soñaba, pero yo era una guerrera en los sueños, o sea, creo que eran unas arañotas así enormes como de la película de Aracnofobia, que por cierto nunca la vi, pero pues yo veía el cartelón. Yo me acuerdo que se me subían y tenía que, pues ahora sí que golpearlas, y sus cabezas, que eran como del tamaño de un balón de básquet, así estaba la cabeza de la araña, imagínate el cuerpo.
Entonces yo veía que ahora sí que las decapitaba y ahí salían volando. Pero, o sea, lo impresionante es que como tus sueños también se ven interferidos o dependiendo de lo que nos pase en el día, porque a veces no siempre soñamos, pero en ese tema sí, yo a veces sí llegaba a 100% que tuviera un sueño de arañas cuando tenía contacto con una o que me había espantado una. O sea que finalmente de alguna forma tú sí que trataba de darle salida, ¿no? A esa fobia, poniéndote como la me quedaba traumada y luego ya, Bueno, pero lo bueno es que salía ganando. Imagínate que perdiera en el sueño y era una pesadilla horrible. No, era una guerrera. Yo así, interminable ahí. Oye. Y luego, otra historia de la que me acabo de acordar ahorita que estás hablando de lo de, bueno, que tocamos el tema de lo de mi amigo. Yo tenía como 2 años trabajando ya como médico y me acuerdo mucho que llegó un chico como de 19, 20 años a consultas. Yo estaba en el servicio igual de urgencia. Llega, traía un cuadro de faringitis, entonces teníamos que ponerle medicamento intramuscular. Y yo me acuerdo que le decía, ¿tienes problemas con las inyecciones? Y me dice, no. ¿Tienes alergias? No. Y se empieza a reír. Y yo, pues bueno, pásale, aquí le van a poner este medicamento, wiri. Pasa el chavo, y yo me acuerdo que yo pienso que le dio vergüenza al decir que le tenía miedo. Entonces le ponen el medicamento y así como se lo ponen, ¡pum!, cae también. Resulta que tenía fobia a las agujas. Entonces, yo también ahí entendí que cuando alguien me decía, no quiero inyectarme, pues sí, ahora sí que respetar que no quisiera inyectarse, cual fuera la razón, porque precisamente pues puede ser que le dé pena, puede ser que no lo haya aceptado, o puede ser que simplemente no quiera, y pues también tener esa línea de respeto pues con el paciente. Y sí se me queda mucho esa cara del muchacho. Oye, y digo, y aprovechando este ejemplo que recordaste, ¿cuál es tu experiencia en torno, como doctora, a ese tema de las inyecciones? Porque yo tengo la impresión de que es normalmente la población masculina la que justamente llega a desarrollar esta tripanofobia, ¿no? Que es la fobia a las inyecciones. O sea, ¿sí es como más la población masculina? Me ha tocado por igual. También hubo una chica igual de 15 años que no, y lloraba. Y yo así como que, ay, bueno, pues ya mejor démosle algo tomado. Y luego también entiendes, porque en ese caso la mamá era la que decía, mándele algo inyectado porque se le va a quitar más rápido. Entonces, cuando uno no tiene mucha experiencia de tratar con los pacientes, como en mi caso que yo tenía poquito tiempo, yo decía, bueno, sí le voy a, pues es lo mismo. Al final de cuentas una inyección y un tratamiento oral va a ser lo mismo. Pero pues yo dije, bueno, vamos a complacer también a la señora, que se lo pongan, yo no tengo ningún problema. Pero al ver el terror de la chica, así de que no quiero, y llorando, y pujando, se tiró al suelo, una chica de 15 años, entonces dije, no, pues si no voy a hacer lo que la señora dice. Entonces ahí también hay que aprender a poner límites, pero yo he visto relación igual. Les da más pena a los hombres reconocer este tipo de fobias, o las fobias en general, pero yo he visto, en este caso, de las agujas de la sangre, como que va al parejo. Ok, digo, ese es un dato interesante. Yo tenía el dato que, bueno, yo creía, ¿no? Que eran como más los hombres. Y fíjate, Jess, igual aprovechando tu experiencia como doctora, o sea, dices, es que se le veía el pánico, se le veía el terror, o sea, uno como persona externa que no conoce que su amigo, que su familiar, que lo que sea, tiene alguna fobia, o sea, ¿qué has observado tú en tu experiencia? O sea, ¿cuándo es que detectas que dices, oye, no, es que esto sí supera el miedo o un pánico, ¿no? O sea, ya decías, ¿no? Se ponen pálidos, en este caso esta niña se puso a llorar, o sea, ¿qué reacciones físicas nos podrían indicar que alguien se está enfrentando a algo que podría considerarse una fobia? Pues, principalmente, pues, el grado de tensión que llegan a presentar, o sea, el semblante cambia, es más rígido, los pacientes pues pueden llegar a referir mareos, variaciones de la presión que incluso comprobara, o sea, ahí con el baumanómetro en mano y llegan a tener en 5 minutos una y en 5 minutos, ¡pum!, nada que ver. El desmayo, que es el síncope, las palpitaciones o la taquicardia, temblores también en las extremidades, adormecimientos de alguna parte de su cuerpo, también aumento, cuando llegan así los pacientes, me anda del baño, o sea, el aumento o la urgencia urinaria o cuadro de diarrea también. Entonces, esos son como que los principales físicos. Ok,
O sea que finalmente estamos hablando como reacciones relacionadas como al miedo extremo, ¿no? Sí, sí. O en este caso, como por ejemplo el chico ni siquiera, o sea, yo nada más me acuerdo que se puso blanco y pum, para el suelo. Oye, Jess, no sé, decían de algunas intervenciones con realidad virtual y sobre todo hablaban de intervenciones para la fobia a las arañas. ¿Cómo te suena a ti esa posibilidad? ¿Como algo real o se te hace como demasiado? Pues actualmente sí las meten como una medida de terapia, pero... ¿Sí? ¿Tú eres usuaria? Pues por eso te lo pregunto a ti. Es que si me lo preguntan como paciente, yo diría, mejor me voy primero con la terapia cognitivo-conductual, o luego me voy a dopar con algún medicamento, y ya si no, pues vamos a la realidad virtual, ¿verdad? Pero sí está demostrado que actualmente es una de las terapias a las que más se le está haciendo como que enfoque, precisamente para ayudar a que el paciente pues se exponga a esa situación y que sea más fácil. Pero yo como paciente, no, yo primero mejor las otras dos. Ahorita nos comentabas que tú ya, pues, te percibes en un grado de avance. ¿Tú crees que ahorita podrías ya una realidad virtual de arañas? Sí, porque como que yo siento que igual conscientemente ya uno, no que lo tenga dominado, pero ya estuve expuesta a. Okay. Por ejemplo, los alacranes tampoco me gustan, ¿verdad? Pero pues me ha tocado que a veces me han llegado a subir. En una de las comunidades en las que estuve trabajando estaba llena de alacranes. Entonces yo tenía una rutina. Era levantarme, acomodar mis cosas para bañarme, sacudir todo, revisar bien, y por si acaso pasaba una luz ultravioleta para ver si no veía por ahí, ¿verdad? Pero en una ocasión uno se me sube así en la mano. Entonces mi primera reacción es gritar y aventarlo. Pero ya son cosas que llego a tolerar. Sé que ese animal habita ahí, sé que ayuda a igual para el cuidado del medio ambiente. Por alguna situación todos los animales sirven para algo. Pero cuando uno tiene esos miedos, pues obviamente que no me interesa en ese momento, o sea, yo los termino. Pero eso sí los tolero, las arañas, ¿no? Entonces no sé si realmente me ayude o no la realidad virtual para lo de las arañas. Sí, cuando yo lo comentaba en un episodio, precisamente decía, bueno, es una alternativa económica, es ecológica, accesible a diferentes entornos, y me encantó la idea. Yo decía, sí, está muy bien, pero ya ahorita platicando contigo, por eso fue la pregunta, ¿no? Digo, yo sé que a nadie le va a gustar una realidad virtual de su fobia, pero preguntarle a un paciente es interesante, ¿no? Sí. Pues yo creo que más que nada tendré que tener primero un enfoque de terapia para poderlo exponer a esa situación. Yo siento que sí la toleraría ahorita porque pues yo ya he tenido pues las experiencias que les he contado y como que ya soy consciente de que pues al final de cuentas igual y ni me va a pelar la araña. Hay otra anécdota. En una ocasión estaba platicando por el teléfono, estaba sentada fuera del baño, de repente de reojo volteo y viene una araña. Y era una araña de tamaño mediano. No sé qué clase era, pero era una araña entre las patonas, pero con el grosor de la tarántula. Entonces yo por reacción grito. Cuando yo grito, claramente la araña, yo creo que hasta la pobre se espantó porque se hace para atrás la araña y me levanto yo despavorida, voy por una escoba porque pues estaba en una casa ajena. Y para cuando yo regreso con la escoba, que no me tardé más de 5 segundos, ya había avanzado, o sea, son rapidísimas. Igual la tuve que buscar porque dije, yo no me voy a dormir allá en ese cuarto hasta que la encuentre. Pero me di cuenta de que pues también ella, yo creo que tiene miedo. Sí, pues es que olvídate, quizás para una araña nosotros somos monstruos, ¿no? Exactamente. Entonces como que esa conciencia me ha permitido como que yo sí paso ya los zoológicos, sí las puedo ver de lejos, pero nunca me he metido a uno, a ver, vamos a tocarla, voy a agarrarla, voy a sentirla, no, todavía no estoy en ese nivel. Ahora sí que es poco a poquito, por favor. Sí, más bien. ¿Y alguna vez, Jessica, has considerado, por ejemplo, quizás tomar alguna terapia o algo para superarla?
O quizás digamos que ahorita el nivel en que estás para ti es funcional y pues más bien consideras... Sí, perfectamente funcional, sí. Yo no he ocupado, no he tenido la necesidad porque siento que a diferencia de otros tipos de fobias que yo he visto que sí, pacientes, por ejemplo, los que tienen la claustrofobia u otros miedos más grandes, porque igual y para mí deberían de ser iguales, ¿no? Fobias son fobias. Pero yo digo, qué feo que una persona no pueda salir, qué feo que una persona no pueda hablar con alguien, que para mí se me hacen como que más graves ellos. Entonces, como lo veo más grave, digo, ustedes sí trátense, ¿verdad? Entonces yo siento que al ser funcional la mía, pues no interfiere en mis actividades. Entonces yo creo que por esa razón no he visto la necesidad de acudir a terapia, que sí debería, ¿verdad? Todos deberíamos de tener de vez en cuando, pero creo que esa es la razón por la cual... Ahorita que hablas de que quizás todos deberíamos de ir a terapia, la sesión pasada Federico y yo comentábamos que hay una muy fuerte, que justamente es miedo a reconocer que uno tiene miedo o desarrollar una fobia, ¿no? Eso se le llama fobofobia. Entonces, o sea, pues creo que ese nivel es como más intenso, ¿no? Imagínate tener fobia a descubrirte con miedo, ¿no? O sea, si ya estamos hablando que las emociones son esenciales y que el miedo forma parte de una de las emociones primarias, imagínate tener tu fobia a sentir miedo, ¿no? Pero finalmente esa es la parte interesante, ¿no? Que creo que cuando uno desarrolla una fobia se puede desarrollar casi a cualquier objeto o situación, y lo importante en función del nivel pues es no quedarnos viviendo con ella, ¿no? Sino justamente si ya reconocemos que tenemos miedo a algo, es comunicarlo, porque si no, como ha pasado en tu experiencia, Jessica, puede ser que pues cuando te inyecten o te vayan a sacar sangre, pues te desmayes, ¿no? Y el problema no es que te desmayes, el problema es que te desmayas, agarras a las personas desprevenidas y en una de esas te lastimas, ¿no? Así que por la caída. Entonces, creo que algo que todos nos debemos de quedar, querido auditorio, es con esa idea, ¿no? Si descubrimos que tenemos fobia a algo, pues empezar a compartirlo, ¿no? Con las personas allegadas, con las personas que sean relevantes en nuestra vida, y en función de qué tanto afecto, ¿no?, nuestra vida, pues determinar si es necesario buscar apoyo, ¿no? Exactamente, yo creo que eso es la parte principal, que cualquier tipo de fobia, pues reconocerla, pedir ayuda. Y hubo algo que me gustó, que decía un artículo que estuve revisando, que decía, todas las fobias deben de solucionarse con dedicación y terapia, pero más que nada para que puedan disfrutar la vida y obviamente con el miedo justo y necesario para que puedan seguirla superando. Eso me gustó mucho. Se me hizo, dije, pues sí, como que muy inclinado a lo que debería de ser. Sí, ahora sí que, digo, dices, oye, pues tener miedo a las arañas, pues qué, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Pero imagínate que en tu caso, ese día que encontraste esa araña en tu chamarra, en lugar de enfrentarla hubiera salido, ¿no? O te hubieras quedado ahí paralizada, que la araña, no sé, pues te hubiera picado y te hubiera pasado algo más grave, ¿no? O sea, creo que ese es el detalle, ¿no? O sea, ese es el detalle. Pero no me imaginaba ese escenario, Iván. No me imaginé tú. Hermosa mujer tirada en el suelo, mordida por una araña. No, mi consciente me decía, no, supervivencia. Salió tu entrenamiento de los sueños y salió la Jessica Guerrera y acabaste con ella. Pero sí, justamente es eso. O sea, en tu caso digamos que has logrado llevarlo a un nivel funcional, pero ¿cuántas personas no? Sí. Por eso la importancia, yo creo que sí, darle seguimiento, a veces no pasarlo. Más que nada, por ejemplo, los niños. Los niños se me hacen como que desde ahí te pueden ir indicando si tienen algún problema. O eso de que los niños no mienten, pues sí. Lo digo porque pues hay muchos pacientitos que han llegado y las mamás a veces, es que es lento porque no quiere hablar. Es que es lento porque se apapacha. O sea, no. O sea, todas las personas nos están indicando hay algo y eso se debe de tratar y manejar. Y digo, el hecho de ser adulto tampoco es ninguna garantía. Yo les puedo platicar por lo menos en este momento que estamos platicando, me acuerdo de una mamá que le tenía fobia a los perros. Entonces, de repente iba por la calle con sus hijas, sus hijos, y salió un perro. Y recuerdo perfecto que decía que le daba mucha vergüenza porque en el momento en que veía el perro, ponía a los hijos por delante así.
Y como que ya sí, yo conozco. Ya que hacían distancia, reaccionaban así de, ay, puse a mis hijos enfrente, ¿no? ¿No? Ay, me acordé de mi hermana, así, igualito. Me agarraba de carnada para los perros. Sí. Y el tema con esto que comparte, ¿no? Del miedo y de esta señora que ponía enfrente a sus hijos, es que las fobias se pueden aprender por imitación. Entonces, en este caso, el problema quizás es que se le deja a los hijos, ¿no? Ese miedo que no los conocen y se aprende. Y de repente ya los mismos hijos evitan a los perros, o pues son las personas, ¿no? Que ven un perro y luego andan acabando con ellos, pues porque no los toleran. ¿A ti no te contagiaron ese miedo, Jessica? No, yo me acuerdo que incluso mi mamá platicaba que ella le tenía miedo pues a la oscuridad, que a los fantasmas, así las cosas oscuras, pero que ella siempre se armaba de valor precisamente para no ponernos ese ejemplo. Entonces, sí es cierto eso, o sea, sí es por imitación que a veces se desarrollan este tipo de fobias, pero yo que la recuerde no, aunque aquí pudiéramos hablar de un factor también como cierta carga hereditaria, porque yo no conocí mucho a mi papá, murió cuando yo estaba más chica, 7 años, pero mi mamá comenta que también le tenía fobia a las arañas, entonces sí pueden estar relacionados o sí tienen una predisposición o un factor hereditario a algunas de las fobias. O quizás justamente en esos 7 años que te tocó compartir con él, ahí lo aprendiste, ¿no? ¿Quién sabe, Iván? No me acuerdo mucho de él. Entonces, no podría decir. Recuerdo otras cosas, pero no, respecto a que gritara por una araña, no. Ok. Digo, las experiencias son muy variadas. Cuando hablamos de fobias, vemos diferentes escenarios y ahí me salta una duda. Jessy, cuando te ha tocado a ti manejar algún paciente con fobia o que has tenido ya estas vivencias que nos compartes, a lo mejor sería válido que le demos algún consejo, algún tip a esos médicos que por primera vez se van a enfrentar a alguien que está viviendo una fobia o que ya han tenido una vivencia pero no han sabido cómo manejarse o manejar al paciente. ¿Tú les podrías recomendar algo a esos médicos? Sí, claro. Yo de lo que llevo ahorita de experiencia, pues más que nada es, pues ahora sí que no minimizar nada, o sea, de lo referido por el paciente, no minimizar una sospecha de fobia, no tomarlo a la ligera, no, pues ahora sí que hacer bromas referentes a, y en base a eso, pues canalizar a los pacientes, canalizarlos en todas las unidades, de unidad de medicina familiar hay servicios de psicología. Lamentablemente hay veces que se mandan los pacientes y por X o por Y no van o les da pena, lo que sea. Entonces como que darle un seguimiento y pues ahora sí que a mí me ha tocado ver muchas veces que muchos médicos, porque ya se quieren ir, porque obviamente el tiempo es muy pequeño para cada uno. Yo la verdad agradezco estar ahorita en este pueblo porque me da la facilidad en verdad de que sea lo que sea, llegan los pacientes y me pongo a platicar con ellos, les he cambiado esquemas de medicamentos, o sea, esta clínica da permiso o da chance de hacer muchas cosas. Okay. Pero lamentablemente me tocó el caso de una chica con un trastorno de ansiedad, tiene 15 años, deja de estudiar y pierde el seguro. Entonces, ahorita la canalizamos al centro de salud, pero es una chica que ya tiene un trastorno de ansiedad de años y nunca la convencieron o ella no quiso pasar a segundo nivel. Entonces, eso ya no es algo psicológico nada más, ya es patológico lo de ella. Okay. Y le perdí ahorita la pista, pero a lo que voy es de que se nos va perdiendo ahora sí que la humanidad muchas veces, por el tipo de trabajo, por lo que sea o por situaciones personales. Entonces, pues más que nada mi consejo, recomendación más bien, es como que no minimizar, darle ahora sí que la atención necesaria porque cada paciente es individual y si es posible pues darle seguimiento. No puedo, se complicó, se volvió muy patológico, el paciente está disfuncional, pues ahora sí canalizarlo
a los servicios correspondientes. Psicología, se puede pedir una opinión psiquiátrica también, es válido. O sea, no a veces quedarnos con que yo sí puedo, yo lo voy a controlar. No. O sea, es eso, darle el seguimiento necesario. Y como pacientes, pues obviamente sí, darle chance para que hablen, darles apoyo, lo que se pueda, darles manejos. No soy muy inclinada a iniciar tratamiento farmacológico. Yo siempre como que más, tanto para mí, es más psicológico que farmacológico. Pero si llega a ser necesario, pues solicitar ayuda y lo que sea necesario. Oye, Jessy, ¿y tú como ahora del otro lado, como paciente o como usuario, algo que le puedas compartir a alguien que esté viviendo cualquier tipo de fobia en este momento, algún tip o recomendación, pues para que les pudiera tal vez ayudar? Digo, sabemos que cada persona es diferente y cada fobia, por supuesto, tiene sus detonantes y es un síndrome. No les va a servir todo a todos, pero tal vez algún tip o algún consejo que les quieras compartir. Información respecto a lo que yo, por ejemplo, me sirvió mucho eso. El leer qué arañas me pueden causar daño, cuáles no, y tal vez eso me ayudó a minimizar los síntomas. Igual, ver qué es lo que me está provocando, ver qué puedo hacer de primera instancia y reconocerla, más que nada es reconocerla, saber que tenemos un problema. Y si necesito ayuda, solicitar la ayuda necesaria, así sea con un familiar, así sea buscando ayuda psicológica, pero buscar ayuda. No quedarse como que guardado todo, porque al final de cuentas, pues nada más se va a empeorar también el cuadro. Ok. Sí, bueno, es muy recomendable y me suena bastante tus recomendaciones, porque en algún momento que yo compartía lo de este asunto de la agorafobia, alguien cercano, muy cercano me dijo, ay, ¿cómo te va a dar miedo a la altura? No es la altura, es la sensación de caída lo que no me deja estar en paz en una altura. Y decía, pero si no te caes, o sea, si alguien a tu lado está parado, ¿tú por qué piensas eso? Y yo decía, híjole, es que no sé cómo responderte eso, no tengo ni yo la respuesta, no sé cómo se armó, pero mi reacción, o sea, sí es real y la vivo y la sufro, ¿no? ¿Y tú, Iván, qué nos puedes regalar? Pues yo diría que a quienes nos escuchan es es una recomendación que he dado también en otros episodios de otros temas, es comunicar, ¿no? Creo que no importa que le tengamos miedo a algo como muy indefenso, ¿no? Como un color, ¿no? O que le tengamos miedo a algo muy justificable, no sé, por ejemplo, a los ratones o a las arañas. Lo importante es comunicarlo, compartirlo, abrir el tema con las personas de confianza y al compartirlo, quizás alguien de las personas con las que se comparte tenga la solución, tenga el contacto, tenga una idea que nos permita justamente darle la vuelta a la situación, ¿no? Porque puede ser que muchas veces ni siquiera saben ni siquiera que es una fobia, ¿no? Para o sea, empezar. yo lo único que sé es que pues no tolero el color amarillo, ¿no? Y pues hago todo lo imposible, ni siquiera salgo de día, ¿no? Porque el sol es amarillo. Entonces, si yo lo comparto y digan, oye, es que eso suena como una fobia, ¿no? Y entonces a partir del concepto dicen, oye, es que, ¿sabes? Yo te recomendaría que escucharas a estos psicólogos, ¿no? De Entropy, donde platican el tema de lo que es una fobia, ¿no? Y a partir de ahí, o bueno, finalmente te vayas con otra persona, puedas encontrar una vía, ¿no? Porque como ya lo hemos dicho varias veces, el problema de las fobias no es que las tengamos, el problema de las fobias es que nos paralizan, buscamos evitarlas y al evitarlas estamos afectando, puede ser que estemos afectando en muchos sentidos nuestra propia vida, ¿no? Nuestro propio bienestar. Entonces mi sugerencia es compártalo y comunícalo. ¿Y tú, Fede? Pues fíjate que yo en algún momento les decía que se me hacía muy interesante el abordaje de la fobia como síndrome y decían que existe esa ansiedad anticipatoria, ¿no? Donde presentían, veían, creían, pensaban y entonces dicen, ok, voy a hacer distancia, voy a hacer algo para que se corte y tengo alguna conducta de evitación. Identificar cuál pudiera ser esa respuesta anticipatoria y cuál sería una conducta de evitación que les funciona, ¿no? Para muchas fobias está reportado que el hecho de tomar aire y mantener muy bien ventilado tu cuerpo
te ayuda a que la fobia no se dispare y que puedas hacer alguna conducta de evitación como retirarte o no acercarte, tratar de ponerte a salvo, ¿no? Esta parte que decíamos que podía ser todavía dentro de la naturaleza y sana, esta conducta en ese momento, a tener una conducta de evitación. Jessica nos decía de la distancia, ¿no? Con las arañas y de por ahí, ¿no? Incluso nos dijo de esta revista donde ni tocarla, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas que podemos irnos educando para evitar que la conducta de la fobia y el síndrome nos pegue, ir identificando y como bien dicen, compartirlo, expresarlo y tratar de no vivirlo tan intensamente, que como decíamos es irracional. Por eso es bueno conocer las fobias y ver qué conducta de evitación nos puede funcionar. Creo que tú le decías en las otras emisiones los gatillos, ¿no? Sí, un gatillo que lo dispara, ¿no? La cercanía, la idea, la imagen, el sonido, algún disparo, algo dispara la emoción. Sí, sí, porque justamente en cuanto lo identificas, también como sucedió con Jess, se abre la posibilidad, ¿no? De trabajarlo y quizás de empezar a hacer un tratamiento como de aproximaciones sucesivas. Exacto. En fin, Jess, pues de antemano te agradecemos mucho por tu tiempo, por tu participación, por compartirnos tu valiosa experiencia. Nos ponemos a tu disposición, ¿no? Fede y yo, es en caso de quieres trabajar algo o descubres otra cosa, pues aquí estamos nosotros. Y pues bueno, en verdad muchas gracias y enhorabuena que has logrado trabajar bastante tus fobias. No, pues muchas gracias por ustedes por la invitación y felicidades por su programa también. Y pues bueno, esperemos que no salgan más fobias y que todo esté ahí controlado. Y si no, pues ahí les iré a tocar la puerta. Muchas gracias, Jess. Se te agradece bastante. Digo, es una doble participación. Digo, por una parte como médico y otra parte como usuario de una fobia. Te agradecemos muchísimo. Yo creo que nos enriqueciste el panorama y nos dejaste ver cosas más allá de lo que las lecturas nos ofrecen, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook e Instagram. Y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Muchas gracias. Gracias.